Actividad de construcción aplicada acá, Fundamentos de Matemáticas 51-241. Muy buenas noches, mi nombre es Karen Juliana Rodríguez Camargo. El día de hoy vengo a exponerles mi entregable acá número 1, acá número 2. Introducción. La matemática es la ciencia que más se relaciona con las demás áreas del saber. Su versatilidad no tiene límites y su aplicación es inimaginable. Dado que la contabilidad trata de conceptos que son de naturaleza esencialmente cuantitativa, por ejemplo, precios, costos, escala de salarios, inversiones, ingresos, utilidades, y gran parte del análisis contable es ineludiblemente matemático. Con el enfoque que estamos dando a nuestro trabajo se evidencia cada una de las ramas que se aprenderán en este semestre con la materia de Fundamentos de Matemáticas. Funciones. En matemáticas se dice que una magnitud es una función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Una característica, una función es un objeto matemático empleado para expresar dependencia entre dos magnitudes, de tal manera que cada valor de la primera x le corresponde a un único valor de la segunda y. El límite del concepto es la clave del toque que formaliza la noción intuitiva de la aproximación hacia un punto concreto de sucesión o una función a medida que los parámetros de esta sucesión o función se acercan a un determinado valor. Una característica es según el valor al que tienda variable independientemente de x de una determinada función o el valor corresponde a que tome su límite. La continuidad, en términos sencillos, puede decirse que la función real de la variable es continua en un intervalo cuando se propone dibujar sobre un papel a lo largo de dicho intervalo sin levantar el lápiz. Una característica se puede decir que una función es continua en un punto A si y solo si se verifican las condiciones, que la función existe en A y existente en el límite x cuando x tiene A. La derivada es la función en un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de un cambio de medida de la función en cierto intervalo. Una característica de la derivada es una medida de la tasa de variación de la salida de la función y así como varía la entrada de esta función. Las derivadas de funciones especiales, la derivada de funciones que no se ajustan al patrón antes mencionado, es decir, funciones continuas no derivables en uno o varios puntos, o funciones derivables cuya derivada es característica. Su importancia es el campo en el análisis matemático, análisis funcional, la física y otras aplicaciones. Posee nombres y designaciones más o menos establecidos. La derivada de orden superior, una función con dominio en el subconjunto de los reales, es diferenciable en un punto de su derivada, existe en este punto. Característica, incluye lo que se denomina orden superior. Básicamente eso significa que las funciones son cuidados de primera clase dentro del lenguaje, es decir, podemos usarla en la misma forma en el que el resto de tipos se puede generar. Las aplicaciones de las derivadas del máximos y mínimos, es importante recordar que la pendiente de la recta tangente es una curva derivada de los puntos críticos máximos y mínimos relativos es 0. Un ejemplo es que un punto en su máximo local fx, si se cumple con f y c igual a 0, en el entorno inmediato de c la primera derivada pasa al signo positivo a negativo. Y terminaríamos con las desigualdades, que se trataría de una posición de relación entre dos elementos diferentes, ya sea por desigualdad mayor, menor, igual, o bien menor o igual. Y una característica es que si dividimos ambos miembros de la expresión con el mismo valor, a ambos miembros de expresión la desigualdad se mantiene. Un ejemplo de desigualdades podría ser: un camión de 18 ruedas se detiene sobre una balanza antes de pasar un puente. El peso límite del puente es de 65.000 libras. La cabina del camión pesa 20.000 libras y la caja del camión pesa 12.000 libras. Cuando está vacía, en libras, ¿cuál es la carga que puede llevar el camión para que se permita pasar el puente? Este problema ofrece un límite superior a 65.000 libras, pero lo que nos interesa es encontrar todo el rango de posibilidades para el peso de carga. Podemos representar la situación usando la siguiente desigualdad, donde C es el peso en libras de la carga del camión. El peso de la cabina serían 20.000 libras más el peso de la caja, 12.000, más representaríamos el peso de carga con la letra C, menor o igual del peso permitido de 65.000. Resolviendo C en la igualdad encontramos que C es igual a 33.000
Esto significa que el peso de carga del camión puede variar entre 0 y 33.000 libras y le permitirá al camión cruzar el puente. Eso podríamos expresarlo con 20.000, que es el peso de la cabina, más el peso de la caja, que serían 12.000, más el peso de la carga, que lo representaríamos en C. Eso sería menor o igual a 65.000 libras. 20.000 más 12.000 más la C menos 32.000 es menor o igual a 65.000 menos 32.000. Eso podríamos deducir que C, es decir, el peso de la carga serían 33.000. Con esto podemos concluir que el análisis real para las funciones de la variable se puede hacer en una definición del límite similar a la del límite de sucesión, el cual los valores de la toma de función dentro de un intervalo o radio de convergencia se van aproximando a un punto fijado C. A continuación, las referencias bibliográficas. Muchas gracias.